Queda aprobado. Calle Juan Antonio Fernández. Nació en Tudela en 1752 y fue bautizado el 29 de marzo en la parroquia de la Magdalena, donde estaba adscrita la casa de su nacimiento, en la calle Papayueca. Bienvenido, Juan Antonio. Gracias, Mónica. Mi amor. Entre 1755 y 1756, la familia se traslada a la parroquia de Santa María, casa en la Rúa, esquina Chapinerías. Desde joven mostró inclinación por la antigüedad y recorría Tudela dibujando inscripciones y restos antiguos. Con 14 años, Juan Antonio Fernández ya trabajaba de amanuense con un notario de Tudela, Benito Eslava y Puello. ¿Qué tal lo llevas, Juan? Terminado. La expulsión de los jesuitas de España fue decretada por Carlos III el 27 de febrero de 1767. Con 15 años ayuda a su padre, José Fernández Cuervo, librero, a inventariar la biblioteca y manuscritos que los jesuitas se vieron obligados a abandonar. Muy bien, Juan Antonio. Ya queda menos. ¿Qué tal, pareja? Bien, vamos por la letra P. En 1769, con solo 17 años, entró a ordenar el archivo de la colegiata, que según se decía entonces, estaba hecho una baraja. Y aquí está, a ver si lo ordenas un poco. Entre 1770 y 1771, con 18 años, la familia se traslada a la casa en la placeta de San Nicolás. En 1782, con 30 años, es nombrado notario eclesiástico del deanato. Enhorabuena, Juan Antonio. Ya eres notario eclesiástico del deanato. Gracias, padre. Es un honor. 1783. En Tudela, el erudito Juan Antonio Fernández conoce a Antonio Tavira, presbítero, caballero de la Orden de Santiago y capellán de Su Majestad. Tenía ganas de conocerte, Juan Antonio. Me han hablado muy bien de ti. Gracias, padre. Es un honor. Y tienes talento de ordenar archivos. Me gusta extraer la historia del polvo. Eso es. En 1785 contrae matrimonio con Francisca Norberta Ujarvi, celebrándose la boda sin capitulaciones en casa del padre de ella. Os declaro marido y mujer. Te quiero, Juan Antonio. Tavira me llama para ordenar el archivo del monasterio de Euclés. Serán solo unos meses y buen sueldo. Lo aceptaré. Tavira tendrá que pedir permiso al marqués para que me deje ir. Al marqués no le gustará mucho que deje su archivo a medio hacer. Habrá que darle permiso a Juan. A Tavira hay que tenerlo contento. 1 de agosto de 1789 salen de viaje desde Tudela rumbo a Auclés. Juan Antonio Fernández, su mujer Francisca Norberta y el hermano de ella, Manuel Ujarabi.
Bienvenidos seáis a Uclés. Yo soy Gregorio. El prior me ha hecho merced de recibiros en esta vuestra primera visita al monasterio. Venid conmigo. Gracias, Fray Gregorio. Esta es nuestra biblioteca, donde se guardan con sumo cuidado algunos de los más preciosos tesoros de esta casa, entre ellos el llamado Tumbo Menor de Castilla, que con singular diligencia se conserva. Voy a estar muy a gusto trabajando aquí rodeado de tantos tesoros. De forma inmediata, Juan Antonio Fernández comenzó a ordenar, catalogar y describir la vasta documentación allí custodiada. Privilegios, títulos reales, expedientes de nobleza de los caballeros de la orden o bulas papales pasaron sin titubear por sus diligentes manos. Mientras ordenaba el archivo, Juan Antonio Fernández participó en las excavaciones que el prior Antonio Tavira había promovido en el lugar de Cabeza del Griego, situado a unas 2 leguas de distancia de Uclés. Allí descubrió un considerable número de epitafios episcopales visigodos y una gran cantidad de inscripciones de época romana. El nombre de esta región o provincia no he hallado por más que lo he preguntado a personas de razón. Ni esto es Reino de León, ni es Mancha, ni Extremadura, y saco por conjetura debe llamarse esta tierra el rincón donde se encierra de este mundo la basura. Todo es subir o bajar en estas calles extrañas, de modo que las entrañas muchas veces voy a echar. De zapatos rompo un par al día, con ser ramplón aquí doy un resbalón, allá una escalabradura, de suerte que de amargura para mí estas calles son. En mayo de 1793, casi 4 años después de salir de Tudela, Juan Antonio Fernández concluía su trabajo en Uclés, siendo distinguido con el título de Archivero General de la Orden de Santiago. De regreso a Tudela, continuó con la organización del archivo del Marqués de San Adrián. 4 años ya. ¿Esta vez terminarás de ordenarme el archivo? No lo prometo, pero lo intentaré, Marqués. Juan Antonio Fernández apenas permaneció un mes en Tudela, ya que a finales de junio de 1793, y sin despedirse del Marqués de San Adrián, partió hacia Zaragoza para ordenar el archivo de la Orden de San Juan de Jerusalén, custodiado en el Palacio de San Juan de los Panetes. En esta ocasión, viajó en compañía de su esposa, Norberta Francisca Ujarabi, y una criada. Juan Antonio permaneció en Zaragoza casi 16 años ordenando los fondos documentales de ese archivo. Con los ingresos recibidos por sus trabajos como archivero, Juan Antonio adquirió en 1798, por 300 pesos, una casa situada en la parroquia de San Julián, en la calle que iba al convento de San Francisco, hoy calle Cortés, esquina con la calle Huerto del Rey, donde se instalaron su padre José Fernández y su hermano Lázaro. Me gusta esta casa, Juan Antonio, y más este patio. Sí, es un lugar encantador. Y este pequeño amigo también lo disfruta. Es un patio lleno de vida. Zaragoza, primavera de 1808. Mientras la tensión crece en las calles y el rumor de la guerra se extiende por España, Juan Antonio continúa su labor en el archivo. Estando Juan Antonio en Zaragoza, la guerra llega a Tudela. Los franceses atacan Tudela. Los tudelanos, en un intento desesperado por frenar su avance, baten el 5.º arco del puente del Ebro para impedir el paso. Sin embargo, el 23 de noviembre de 1808, las tropas francesas lograron llegar a Tudela, donde se enfrentaron al ejército español bajo el mando del general Castaños. La batalla terminó en derrota para los españoles, y los supervivientes se vieron obligados a huir hacia Zaragoza. En diciembre de 1808, Juan Antonio Fernández partió de Zaragoza, huyendo de las bombas francesas, con destino a Tudela. San Juan de los Panetes, situado junto a la Basílica del Pilar, no solamente se encontraba en una zona muy activa de los combates,
sino que además servía como un punto clave para custodiar suministros, principalmente pólvora. Va a ser difícil salir y llegar a Tudela. Lo sé, pero por lo menos lo intentaremos. No te desesperes, no somos objetivo de los militares. Pero el panorama al regresar fue desolador. Tudela, aún marcada por la batalla, mostraba los estragos de la derrota y el saqueo. Ni siquiera su casa se había salvado. Espero que la familia esté bien. Lázaro, Isabel, me alegro de veros a salvo. Tras la derrota francesa en Vitoria en junio de 1813, los últimos soldados franceses abandonaron Tudela. El 29 de julio de 1813 se juró la Constitución de 1812 y posteriormente, el 8 de agosto, por parte de los electores de las 4 parroquias tudelanas, se procedió a la elección del nuevo ayuntamiento, del que Juan Antonio Fernández fue elegido procurador síndico, cargo que ocupó hasta el 31 de diciembre de 1813. Enhorabuena, Juan Antonio. Juan Antonio Fernández falleció el 22 de junio de 1814. Todo parecía indicar que su cuerpo iba a ser enterrado en la iglesia de la Magdalena, en la sepultura en la que yacían los restos de todos los miembros de su familia. Pero por expresa voluntad de su esposa, fue sepultado en la iglesia del convento de San Francisco.